de que todo es esta parte por la que vamos a descorrer el velo. Está difícil. Bueno, hay que prestar mucha atención, como en la de esta mañana, a los extremos de la fotografía, ¿de acuerdo? Bueno, de fondo os diré que esta es la playa de la Concha de San Sebastián, en el norte de España, ¿de acuerdo? Así que ya os doy una pequeña pista, porque sé que esta igual os resulta un poco difícil. A ver, ¿de qué todo es esta parte? Un saco. Ajá. A ver. Un hombre grande. Un hombre mirando. Unas faldas. El faldo de un vestido. O sea, que se trata de una mujer. ¿O de un hombre? ¿Un hombre? Hombre, si esta mañana presenté a mi hijita, pues esta tarde tenía que presentar a mi reina. Así que ahí tenéis a mi esposa, mi querida esposa. Bien, el tema último que vamos a plantear lleva por título Despertados para vida eterna. Bien, no cabe duda que el pecado interrumpió el plan de Dios. El plan de Dios nunca fue que el hombre sufriera. Nunca. Jamás. Pero el libre albedrío del ser humano le dio al hombre la oportunidad de pecar. De decidir sentirse igual a Dios. Dios no podía dejar al hombre sin la libertad de sentirse igual a él. Pero el inconveniente es que el hombre nunca podría llegar a ser igual a Dios. Y eso Dios se lo define al hombre como el mal. Pretender ser igual a Dios, eso te hará mal. Tú, si quieres, puedes intentarlo. Y ahí tienes el árbol. Pero no te hará bien. La paga de ese intento será la muerte. Es decir, Dios en realidad no le está diciendo al hombre: como lo hagas, yo te voy a castigar. Esa es la idea mal vendida que nos ha hecho la religión. El tema no es que si yo peco, Dios me castiga. El problema es que si yo peco, es decir, si yo decido prescindir de estar bajo la mano de Dios, entonces yo me destruyo. Yo dejo la condición de eternidad condicionada. El hombre ha sido creado para vivir eternamente, pero el hombre no tiene vida eterna. Tiene vida eterna condicionada. ¿Condicionada a qué? Condicionada a estar prendido de la fuente de la vida. ¿Quién es la vida? ¿Quién es el amor? Luego, para que yo pueda tener vida y yo pueda tener amor, ¿dónde tengo que estar prendido? ¿A mí mismo? A Dios. ¿Qué le dice la serpiente? Tú serás como Dios, no tienes necesidad de estar prendido a Dios, ¿vale? Si no estoy prendido a Dios, no estoy prendido a la vida. Y por tanto, si no estoy prendido a la vida, la consecuencia será muerte. ¿Es un castigo? No, no es un castigo. Es una consecuencia, es una ley. Entonces, partiendo de esta base, dice en 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El plan de Dios lo que incluye es restaurar lo que el hombre perdió. Es decir, llevarnos a la condición que nunca debimos perder. Dios nos creó, nos colocó en el Edén,
Y su plan era que nosotros hubiéramos disfrutado de la vida eterna para siempre. Y que el ser humano, la raza humana, se hubiera desarrollado, se hubiera procreado sin ningún tipo de complicación, sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Ahora, la Biblia lo que nos presenta es el paréntesis de lo que provocó el pecado. Y finalmente Apocalipsis 21 y 22 nos llevan al cierre del paréntesis. Así que durante la semana hemos ido analizando lo que ha sido la profecía para poder ver cómo Dios va a cerrar el paréntesis, cómo Dios culmina ese plan de salvación. Y ahora lo que yo quiero compartir con vosotros en esta tarde es cómo será la tierra nueva. Parece que lo veamos juntos. He aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá, decíamos esta mañana, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según sus obras. La tierra prometida no tiene cabida para los que no quieran estar con Dios. Porque es un acto de libertad estar con Dios. No es que Dios condiciona la oportunidad al ser humano para poder estar con Él. Sencillamente, si yo decido por libre albedrío ser ateo y no creer en Dios, Dios me va a respetar esa libertad por la eternidad. Y en su venida, yo habré decidido que no quiero estar con Dios. ¿Os imagináis qué tortura debería ser para alguien que no cree en Dios tener que compartir eternamente con un Dios al que no conoce y en el que no cree? Sería terrible. O sea, que es una cuestión de libertad. Es el ser humano el que escoge si quiere o no quiere. Nada más. Ahora, ¿tú cómo sueñas el encuentro con Jesús? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Quién es Jesús para ti cuando Él venga en las nubes de los cielos y te encuentres con Él? ¿Será un desconocido? ¿Lo podrás identificar? ¿Te quedarás cortado diciendo, tú eres Jesús, el que moriste por mí? Uf. Claro, imagínate un rey, ¿te imaginas? Con toda la majestad, con toda su gloria, y tú eres Jesús. Uf. Asustados. ¿Nos imaginamos la escena así? Pero ¿sabéis? Nos imaginaremos la escena así si para mí Jesús es un extraño. Ahora, si Jesús para mí es una experiencia diaria, si yo estoy teniendo un encuentro permanente con Jesús, constante, es mi amigo, comparto todas mis dificultades con Él. Hablamos de la fidelidad del diezmo, ¿verdad? Y en el tiempo de la mayordomía nos han puesto un vídeo muy divertido. ¿Sabéis? Nos cuesta muy poco trabajo ser fieles en el diezmo material. No tenemos, no sé vosotros, yo no tengo ningún inconveniente en darle al Señor la 10ª parte de mi salario y además ofrendar. No tengo ningún problema. Pero la mayordomía cristiana incluye algo más que diezmar nuestra economía. Incluye diezmar nuestro tiempo. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el diezmo de una jornada laboral? Si son 24 horas, 2 horas y media. Así que, ¿cuál es el diezmo de mi tiempo para el Señor? 2 horas y media.
¿Cómo sería vuestra vida? ¿Cómo sería mi vida si dedicáramos 2 horas y media a encontrarnos con el Señor? Ahora, claro, decimos, 2 horas y media de tacada, ahí orando. ¡Fua! Tela, ¿eh? Ahora, pensemos. Yo dedico media hora por la mañana y media hora por la tarde. ¿Cuánto sería? 1 hora. Y dedicara otra media hora a mediodía. Alguien hacía así. ¿Os acordáis quién era? Daniel, ¿verdad? La mañana, mediodía y por la noche. Media hora con el Señor. Tiempo especial con el Señor. Y luego dedicáramos, ¿cuántas horas estamos despiertos? Normalmente, si dormimos 8 horas, 16 horas, 15, vamos a poner 10 horas. Dedicáramos en esas 10 horas 5 minutos, solo 5 minutos, para hacerle una oración al Señor. Una pequeña puesta en común de lo que fue la hora anterior y lo que va a ser la hora siguiente. 5 minutos por 10 horas serían 50 minutos. Llevábamos ya hora y media, ¿no? Y 50 minutos. ¿Tenemos el tiempo? ¿Tenemos el tiempo? ¿Cómo pensáis que sería nuestra vida si la ordenáramos de ese modo? Seríamos una bomba espiritual, ¿o no? Ahora, si yo no soy fiel en el diezmo del tiempo, ¿cómo puedo esperar tener una relación con el Señor en la que tenga la fe de Jesús? Pregunto. Si me robáis en los diezmos, ¿cómo os voy a bendecir? Los diezmos de vuestro tiempo. Es tan sencillo como que mis ojos estén puestos en quién. En Cristo. El protagonista de tu vida es Cristo. No hay otro protagonista. El protagonista de tu vida no eres tú. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Tú estás aquí con otro propósito diferente. Estás aquí porque Dios te trajo. ¿Cuántos de vosotros dijisteis, voy para la tierra? ¿Cuántos? Ninguno. Todos de repente os encontrasteis que empezabais a tener sentido común. Bueno, sentido común no, porque el sentido común es el menos común de los sentidos, pero ¿cuántos de vosotros empezasteis a tener conciencia? Y de repente vais yendo hacia atrás en el tiempo y vais buscando a ver el primer hecho del que yo tengo conciencia, ¿cuál es? ¿Vale? Bueno, pues desde ese momento es que vosotros os habéis sorprendido en un determinado lugar llamado tierra, ante unas determinadas circunstancias llamadas pecado y con una determinada promesa que es encontraros con la vida en el plan que Dios había ideado para vosotros. A partir de aquí, yo creo que nuestra vida debiera tener un punto de cambio, ¿verdad? Bien, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí nos habla de 2 resurrecciones, porque nos habla de una primera resurrección, ¿verdad? ¿Quiénes son los que resucitan primero? Los muertos en Cristo. Entonces, quiere decir que los que no han muerto en Cristo no verán la primera venida, o sea, la segunda venida. Pregunta difícil, ¿eh? La segunda venida. Los que no murieron en Cristo, es decir, los que van a ser juzgados por las obras, pero ¿qué van a resucitar? Después de la segunda venida, después de los 1000 años.
¿Correcto? ¿Lo tenemos esto claro? Así que puede pasar dos cosas. Una, que cuando yo abra los ojos vea venir a Jesús, o que cuando yo abra los ojos vea venir a la Nueva Jerusalén. ¿Vale? Así que si abro los ojos y veo venir a la segunda Jerusalén, a la Nueva Jerusalén, y un mal asunto. Lo hemos parido muerto. ¿Está entendido? Muy bien. Pero no es este el punto de atención, porque el punto de atención nuestro, ¿dónde está? En Cristo, hemos dicho, ¿verdad? Muy bien. Nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, lo que el Señor nos está proponiendo, lo que el Señor nos está regalando, que es la transformación total. Ahora, cuando Cristo venga, nosotros recibiremos una vida inmortal o inmortalidad condicionada nuevamente. Inmortalidad condicionada. ¿Por qué? Porque el principio de la ley de Dios es que la criatura creada tiene que estar ¿dónde? Dependiente de Cristo, dependiente de Dios. Por eso está en el centro el árbol de la vida. Y bueno, ya que estamos en símbolos, el árbol de la vida, ¿a quién representa? A Cristo Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Muy bien. Y dice que el árbol está a un lado y al otro lado del río. O sea que por en medio de Cristo pasa el gran río de agua viva. Qué bonito, ¿eh? Bien, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo será este cuerpo inmortal? ¡Ay! Ahora empezamos a soñar. Ahora de nuevo nos distraemos y empezamos a vernos a nosotros mismos. ¡Wow! Es que es tan tentador mirarnos a nosotros, ¿verdad? Inmediatamente la atención se dirige a uno mismo. Hermanos, de nuevo, ¿dónde tiene que estar nuestros ojos? ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada? En Cristo. Por favor, esto no lo olvidemos nunca. Con nuestros ojos fijos en Jesús. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Esta es la cuestión. No se trata de cómo será nuestro cuerpo. Empecemos ahora el debate. Pues nuestro cuerpo será espiritual. Pues no, pues tendremos estómago. Y pues anda, que como tengamos estómago, ¿y qué comeremos? Y tendremos alas como las de los ángeles. Y nos podremos viajar con el pensamiento y cerrar los ojos. Y bueno, haz bibliaficción cuanto quieras. Mientras que no pierdas de vista la mirada de Jesús. ¿Has pensado alguna vez cómo Jesús nos va a mirar cuando nos vea? ¿Has pensado alguna vez en ese encuentro con Jesús, su mirada? Hay dos miradas de Jesús que fueron tremendas. ¿Se acordáis? Una fue, ¿a quién? A Judas. ¿Os imagináis cuando Judas le entrega? Dice que Jesús le miró. Con un beso. Entregas el todo el hombre. Y la otra mirada fue a Pedro. Cuando le negó. Se cruzaron las miradas. Después de que Pedro le había negado. ¿Qué mirada la de? ¿Cómo imagináis la mirada de Jesús a Pedro? No. ¿Cómo imagináis la mirada de Jesús? La mirada de Jesús fue tan tierna que Pedro salió a llorar. El arrepentimiento de Pedro fue tremendo. Ahora, ¿cuál
te imaginas que va a ser la mirada que Jesús te va a echar a ti? ¿Cómo imaginas los ojos de Jesús? Una mirada de regocijo. Claro, así va a mirar con esa paciencia que siempre ha tenido con nosotros. Y bueno, para decir, ya hay milagros, ¿no? Yo quiero que penséis en la mirada de Jesús esta tarde. Quiero que os dejéis llevar por esa mirada, por unos instantes. ¿Sabéis? Esa mirada que imagináis que Jesús te dará cuando lleguemos al cielo es la misma mirada con la que tienes que mirar a tus hermanos, incluidos los que pecan contra ti. Tremendo, ¿eh? Imaginar a todos los seres humanos que nos rodean vestidos de blanco, con una corona en su frente, y ser capaz de mirarme con los ojos, con la mirada perdonadora de Dios. ¿Qué pasaría si nosotros dedicáramos 2 horas y media a relacionarnos con Cristo y nos miráramos con los ojos de Jesús? ¿Creéis que la iglesia sería diferente? ¿Está en nuestra mano? Está en nuestra mano. Es el punto de partida. ¿De gracia recibiste? Date gracia. Con la mirada de Jesús. Con los ojos de Jesús. Que cualquier hermano que os vea pueda ver a Jesús a través de vosotros, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Qué es lo único que nos vamos a llevar al cielo? El carácter. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguro? Muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Muy bien, hermana. El carácter de Cristo. Por más que nosotros nos esforcemos en cambiar nuestro carácter, no lo vamos a lograr. Solamente lo lograremos con el poder de Cristo en nosotros, obrando en nosotros el milagro del querer y el hacer por su buena voluntad. Reflejar el carácter de Cristo es fundirnos en uno con Él. Es dejar nuestros criterios para que gobiernen los criterios de Dios. ¿Qué decíamos que era Babilonia? El control humano, el sistema de gobierno humano. Y el sistema de gobierno divino es quien debe controlar nuestra vida, debe controlar nuestro pensamiento. ¿Estamos dispuestos a dejarle las llaves de nuestro coche al Señor para que sea Él el que lo conduzca? La base está ahí. La base está ahí. ¿Tú quieres ser transformado? El carácter puede ser transformado aquí. ¡Ay! Fijémonos en el texto. El cual transformará el cuerpo y la mente de humillación nuestra. ¿Dice eso el texto? Habla del cuerpo. Habla del cuerpo. La transformación del carácter es el milagro que Dios puede obrar aquí. Yo no puedo cambiar a mi estatura un codo aunque quiera. Yo no puedo cambiar mi fisionomía, yo no puedo cambiar mi pelo, yo no puedo cambiar estos ojos miopes que Dios me ha dado. Me encantaría no tener gafas, pero desde los 12 años uso gafas y no me gustaría tener gafas. Pero esos ojos Dios me los cambiará. Me dará ojos perfectos en los que pueda ver nítido. Pero el carácter, la mente,
mi forma de tratar a mi prójimo. Yo no puedo esperar que eso se dé cuando Cristo venga, en la segunda venida. Eso se dará cuando Cristo venga a mi vida, cuando sea el Espíritu Santo el que obre en mí el milagro de la transformación del carácter. Así que si esperamos la transformación del carácter a la segunda venida, probablemente nos llevaremos un chasco importante. El carácter de Cristo debe manifestarse en nuestra vida. El de Cristo. Nosotros debemos experimentar que nos comportamos como Cristo, porque Cristo está entre mi prójimo y yo. Y que cuando uno va a decirle al prójimo, me traje las palabras. ¿Por qué? Porque Cristo estaba entre mi hermano y yo. Y lo que hizo Cristo fue que yo pueda ver a mi hermano ya perdonado por la gracia de Dios. Si yo veo que mi hermano peca y le coloco las vestiduras blancas, de lino blanco resplandeciente, y le coloco una corona en su frente, ¿cómo lo voy a ver? ¿Condenado o perdonado? Lo veo salvo. Y al ver a mi hermano salvo, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ser la relación con mi hermano? Vamos a hacer el cielo ya en la tierra. Vamos a hacer de la iglesia la embajada del cielo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Luego la iglesia es la embajada, ¿no? Y cuando un ciudadano extranjero va a la embajada, uno tiene problemas y corre y se mete dentro de la frontera de la embajada. Ya estoy en la embajada española. Se acabó. Ya estoy en territorio español. Lo sabíais, ¿no? Estéis en el país extranjero en el que estéis, hay una embajada. Así que si vais a vuestra embajada o a vuestro consulado, automáticamente estáis en vuestro país. Y las reglas rigen en ese territorio exactamente como es en vuestro país. Así que yo voy a la embajada. Ahora, aquí en la tierra, si somos ciudadanos del cielo, ¿dónde está la embajada? ¿En la iglesia? Ahora yo llego a la iglesia, a la embajada del cielo, y me encuentro como si estuviera en el mundo del pecado. Algo no funciona. La bombilla o no está bien apretada o está fundida. ¿Qué acerca de los que no son salvos? Tenemos que hablar también de esto. Dice que recibirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria y de su poder. ¿Por qué? ¿Por qué pasará eso? No quieren estar. Pero nosotros llegaremos y nos encontraremos con que algún ser querido no está. Y durante 1000 años, desde la primera resurrección hasta la segunda resurrección, cuando la ciudad santa desciende, el Señor va a dedicar un tiempo, 1000 años, para explicarnos por qué tal o cual persona no está. ¿Cuáles fueron las razones? Los motivos por los que esa persona decidió no estar. Podremos entrar en conversación con Dios acerca de ello. Juan dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y desciende. ¿Por qué desciende a la tierra? ¿Dónde vamos a tener la tierra nueva? ¿Dónde va a ser la tierra nueva después del milenio? Es un dato interesante. La misma tierra, renovada.
Porque estamos hablando de la tierra nueva. Es decir, Dios va a quitar de esta tierra el pecado. Y no vamos a reconocer los sitios por donde estuvimos. Pues yo diría que habíamos estado por aquí, por esta zona de Suecia. Pues aquí hacía un frío tremendo. Y ya estaremos viendo todo perfecto. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está ya la iglesia? Y llegaremos y no veremos este tipo de edificios, ¿no? Estará todo renovado, no seremos capaces de reconocer. ¿Os imagináis? ¿Habéis pensado por un momento lo que será la tierra nueva? Dice la palabra de Dios que cosa que ojo no vio ni oído oyó. O sea, dejad volar vuestra imaginación y por muy lejos que podáis llegar a vuestra imaginación, nunca llegaréis ni siquiera a una pequeña sombra de lo que va a ser esa tierra renovada. Nos reconoceremos unos a otros. Me reconoceréis. Os reconoceré. ¿Sabéis por qué nos reconoceremos? Si nuestros cuerpos serán transformados. ¿Por qué nos reconoceremos? ¿Por el timbre de la voz? ¿Qué es lo que nos va a distinguir? El carácter. El carácter, la personalidad. ¿Veis? Espera. Tú eres Carlos. Espera. Tú eres José Manuel. Aunque tendremos nombres diferentes. Ay, porque, hombre, estará bonito, ¿no? Que tengamos ahí nombres preciosos. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Hermanos, el cielo es un lugar real. Cuando se cierra el paréntesis del pecado, Dios nos está mostrando una tierra nueva, la vida eterna. Pero en el momento en el que descienda a la ciudad santa todavía queda un pequeño problema por eso. No ha terminado todo esto. Todavía falta. Resulta que los impíos resucitan, hemos dicho, ¿verdad? Que hablábamos de una primera resurrección, ahora hay una segunda resurrección. Y los impíos resucitan. Y al resucitar los impíos, ¿qué ven? Defender la ciudad santa. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la santa ciudad. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahora, lo que yo quiero que veamos aquí, estamos hablando de un infierno donde arde y arde y arde y arde por toda la eternidad, o vemos un Dios más práctico. Porque, hombre, yo no me imagino un Dios que necesite fuego eterno para resolver. Si en 6 días fue capaz de crear los cielos y la tierra, que digo yo que podrá hacer la purificación en un instante. El concepto del castigo eterno es un concepto errático. Cuando hablamos del infierno, cuando hablamos del Hades, cuando hablamos del fuego consumidor, estamos hablando de un acto infinito de amor por parte de Dios. Ahora imaginemos, Dios coge, que podría hacerlo, ¿verdad? Coge a los santos, los traslada, los lleva a otro lugar, purificado, y deja a los impíos aquí en la tierra y que allá se apañen. ¿Sería un acto de amor? No sería un acto de amor. Así que el acto de amor infinito de Dios es enviar el fuego que a aquellos que no quieren vivir con Dios, pero que ya no hay una solución alternativa, porque es la paga del pecado, muerte, la dádiva de Dios, vida, es A o B.
no hay un punto intermedio. ¿Me seguís? ¿Sí? Así que, si no hay un punto intermedio, el que no quiere la vida porque ha escogido por libre albedrío que no quiere vivir, Dios le da lo que ha escogido, que es la muerte. El concepto budista. ¿Sabéis cuál es el concepto budista? ¿A qué aspira el budista? Los budistas tienen en su filosofía que se reencarnan en otras vidas. Así que, y se van reencarnando en otras vidas, hasta que por fin consiguen la no reencarnación, la no existencia, lo que ellos le llaman el nirvana. Un día yo debatía con un budista y yo le decía, oye, pues fíjate, la excelencia del budista es la condenación de los impíos del cristianismo. O sea que efectivamente estáis aspirando a la condenación eterna. Fíjate, lo que el cristianismo define como la perdición, la no existencia, el impío no va a estar en las calderas de Pedro Botero. El impío simplemente deja de existir. Nada más. Y volvamos al cielo. Ahora ya estamos en casa. Quiero que, como veo que algunos os dormís, soñéis. Ya que dormís, por lo menos soñar. Ahora vamos a soñar. ¿Vale? Venga, os permito que os durmáis tranquilamente, plácidamente, pero ya que os dormís, sí, abre. Y ahora, una vez que dormimos, soñemos. Yo sabía que íbamos a dormir, por eso he preparado un tema para soñar. Así que soñemos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron, y aquí todas son hechas. Maravilloso, ¿verdad? Es el gran regalo. Porque aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, dice en Isaías 65, 17. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y el leopardo con el cabrito se acostará. Y no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Os imagináis un leopardo con un cordero? Maravilloso, ¿verdad? Soñar. Pero hago una pregunta. Si nosotros no vamos a tener memoria, entonces... ¿Cómo? En memoria del pasado. No va a haber memoria del pasado. Entonces, ¿para qué nosotros nos preocupamos tanto acaso la familia se va a ir con nosotros, no? Si nosotros no los vamos a reconocer. Muy bien. ¿Cierto? Claro, muy bien. Esa es una muy buena reflexión. Participaremos en actividades reales. Estaremos con nuestro Dios. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. ¡Ay! Pero, amor, ¿a que allí las mujeres van a dar a luz? A ver. ¿Se acordáis cuando estábamos estudiando Zacarías esta mañana? ¿Qué hablábamos de Zacarías? Que hablaba para la gente de su tiempo y había una dimensión para nosotros. En Isaías está pasando exactamente igual. Esto es lo que el pueblo de Israel podría haber gozado si hubieran sido cumplidores de la palabra de Dios.
¿Entendéis? O sea que nosotros retomamos de aquí, de una profecía clásica, como la de Isaías, el valor escatológico de esa profecía. Es decir, lo que nos viene aquí a trasladar es que efectivamente, si el pueblo de Israel hubiera sido fiel, no habrían trabajado en vano, ni darían a luz para maldición, que edificarían casas y morarían en ellas, y plantarían viñas y comerían del fruto de ellas. Eso eran las promesas que estaban dadas para el pueblo judío si hubiera sido fiel. Y nosotros podemos traslucir en Isaías que estamos hablando también de la tierra nueva. Pero nosotros no tendremos que edificarnos nuestras casas en la tierra nueva. Nosotros no tendremos que plantarnos nuestras viñas en la tierra nueva. ¿Entendéis la idea? Es importante que aprendamos a leer de una profecía clásica cuando estamos viendo una visión escatológica. ¿De acuerdo? Porque si no, aquí nos podemos perder y confundir y decir, uy, entonces dice que los más jóvenes morirán de 100 años. ¡Uy! Entonces va a haber muerte. Y resulta que Apocalipsis me está diciendo que no va a haber más muerte, ni más llanto, ni más sufrimiento. Si no va a haber muerte, la promesa que Dios tenía para el pueblo judío de haberle sido fiel es que los jóvenes morirían de 100 años. Es decir, hubiera habido una raza pura si hubieran sido obedientes. Porque está hablando el profeta Isaías para los hombres de su tiempo, igual que lo veíamos esta mañana en Zacarías. Y de los hombres de esa profecía clásica, de ese mensaje dirigido para los hombres del tiempo de Isaías, muchísimas gracias, de ese mensaje dirigido para los hombres de su tiempo, nosotros encontramos la dimensión escatológica para el tiempo del fin. La dimensión de la vida nueva. ¿Entendéis el concepto, verdad? Muy bien. Seguimos entonces. Porque son linaje de benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Mateo 8. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a un lado y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Decimos que en esta simbología, ese árbol representa a Cristo. Bien. Y sigue diciendo, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará escrito en sus frentes. Yo me imagino cuando un sábado, después de estar en la casa del Señor, el Señor nos coja y nos haga pasear por la ciudad santa. Y a cada uno nos lleve a un lugar. Imagínate cuando converse contigo y te diga, mira, voy a enseñarte algo que tenía preparado desde que tú estabas sufriendo. ¿Te acuerdas cuando estabas en Suecia pasando las tan malas? Bueno, pues mira, mientras tú estabas allí en Suecia pasando las tan malas, y yo estaba pensando en este momento, en este encuentro. Ven, y quiero enseñarte algo. Y que entonces Jesús te coja y te lleve a un árbol. Y tú mires ese árbol y digas, no conozco esa fruta. No la conoces, ¿verdad? Quiero que la pruebes. Toma esa fruta. Entonces, cojas esa fruta y la pruebes y te sepa al sabor ese que tú siempre has soñado tener en tus labios. Y el Señor diga, mira, yo sabía que esta era la fruta que más te iba a gustar. Este árbol lo puse aquí pensando especialmente. ¿Te imaginas?
¿Te imaginas cuando todas aquellas cosas que habías guardado en tu mente, por lo que decía Isabel, ¿no? Todas esas cosas que habías guardado en tu mente, esto me lo apunto para preguntarle al Señor cuando llegue a la tierra nueva. ¿Vale? Nuestra lista de preguntas a Dios. Y ya estés a solas con Dios. Y digas, voy a sacar mi lista mental. Y digas, pero sí. Uy, es que todo aquello que para mí era una cuestión tan importante ya no lo es. Ya todo esto es relativo. ¿Qué más da? ¿Sabéis cuál será el motivo de conversación por la eternidad? Yo creo que es la creación. ¿Cómo? Pastor, yo quería hacer una pregunta, Pastor. Mira, usted dijo de que cuando nosotros estemos en el cielo, ya no va a haber más memoria de nada de lo que habíamos vivido, dolor o sufrimiento, en absoluto, allí en el cielo. Vamos a ser completamente transformados. En ese caso, Pastor, si yo allí voy a preguntar y recordar cosas todavía que me muestre, la Biblia dice que nos mostrará tal como fue creada las cosas del cielo, increíbles, cosas que no hemos visto nunca. Claro. Y yo creo que, sinceramente, me imagino que creo que solamente yo veré el rostro del Señor, pero es una cosa increíble que no voy a poder expresarme. Claro. Nunca voy a poder siquiera entender. Pero cuestión de mi familia, de mis hijos, que se me va a entregar tal cosa, eso no va a haber en memoria. Claro. Nada en absoluto. Porque muchas veces escucho decir que se van a entregar a tu hijo allí, que tal cosa. Y para mí son mentiras eso, porque la Biblia no me dice que me van a entregar a mis hijos como eso. Porque yo ya no voy a tener la mente de tener, digamos, de un hijo, porque sería un hijo excelente de una mujer que tuvo varias mujeres, varios maridos. ¿De cuál de ellas va a ser allá? ¿De cuál va a ser? Dice allá, Esa fue una pregunta que hicieron. van a ser como los ángeles, que se casan con nada. Lo preguntaron a Jesús. Entonces yo me pregunto ahí, yo tengo hijos, yo me preocupo ahora porque conozcan a Cristo. Ahora, esa es mi mayor preocupación, que ellos conozcan a Cristo y ya estando allá, porque yo no me voy a acordar. Claro. Porque él y yo... Porque tu mirada va a estar fija ¿dónde? En Cristo. Claro. Y eso es todo, pero a veces me confundo cuando me cuentan así algo que allá vas a ver a Pedro, a Juan y te vas a recordar cosas y yo digo, ¿qué estoy explicando? Porque no va a existir eso, porque nos va a inundar el amor del Señor y la gloria de Dios, y no va a haber momento para pensar, porque solo dolor nos va a traer. Y Dios dijo que todo eso nos va a traer. Claro, pero ¿te acuerdas que había un santuario terrenal que era simbolizaba el santuario celestial? Bien. A veces nosotros como seres humanos con nuestra mente finita necesitamos construir un poco la idea de lo que podría llegar a ser. Pero evidentemente va a ser tan sorprendente que cosa que ojo no vio ni oído oyó. O sea, pero sí que yo entiendo que a veces a una madre, a un padre, a un hijo que está sufriendo el problema, porque aquí hay una cuestión importante, todo esto que estamos viendo. Por una parte, nosotros vemos que el que muere, para el que muere es un abrir y cerrar de ojos, pero el que queda aquí no es un abrir y cerrar de ojos. Tú pierdes un ser querido, tú pierdes a un hijo, y el dolor que tú llevas en tu corazón mientras estás aquí es tan grande que necesitas pensar que verás a tu hijo allí. Lo necesitas como mecanismo humano. Cuando llegues allí, es que ninguno de nosotros podría entrar en un debate a eso que tú planteas. Ninguno. Porque es que nos va a sobrepasar por todos los lados. Es decir, entrar ahora en un debate de cómo será nuestra reacción al ver a Jesús es impensable. Pero a mí me hace bien imaginarme cómo van a ser los ojos de Jesús. Pues a lo mejor cuando llegue a la tierra nueva no le voy a poder ni mirar.
porque su gloria me desfilará. Yo qué sé. Quiero decir, pero a mí me hace bien pensar que me voy a poder abrazar a Él. Y ahora me viene una pregunta. Fíjate, y si nos vamos a abrazar una multitud incontable, pues estaremos ahí súper apelotonados todos, ¿no? Abrazados todos a Jesús a la vez. Se me escapa. Pero a mí me hace bien sentir ese encuentro personal con Jesús. ¿Cómo lo va a establecer? No lo sé. Se me escapa por completo, porque estamos hablando que vamos a tener acceso a lo infinito desde una mente finita y además contaminada por el pecado. Con lo cual, no hay color, ¿no? Sí, porque efectivamente la huella de que hubo un plan de salvación, esa va a quedar. Y ese va a ser el tema de conversación por toda la eternidad, el plan de salvación. O sea, ¿cómo fue posible que Dios planteara semejante plan de salvación? El amor de Dios. El amor de Dios va a ser tiempo sin fin. Es que no vamos a ser capaces de comprender semejante acto de generosidad. Y eso no nos va a generar dolor, porque ya no habrá más memoria del sufrimiento. Pero ese acto de amor de Dios. Ahora, ¿en qué términos va a ser? No lo sé. ¿Qué idioma se va a hablar en el cielo? El español, porque somos los únicos que somos incapaces de aprender sueco. Entonces, tendrá que hablarse el español. ¿Entendéis? O sea, esto es un poco, yo qué sé, ¿cómo será el entrar en ese debate, en esa afinación? Es que no lo sabemos. Lo que sí que tenemos que tener claro es que hay un cielo nuevo y una tierra nueva conforme al plan ideal de Dios, del cual no tenemos ni la más remota idea. Es decir, mirad, coged un vaso de agua, ¿de acuerdo? Multiplicarlo por 1000. Asomaros a estos mares preciosos que tenéis aquí en Estocolmo. Mirad el mar en su infinitud. Cuando ya lo hayáis visto, multiplicarlo por 1000. Imaginad que solamente dierais agua. Y cuando ya os hayáis imaginado todo eso, no tendréis ni la más mínima idea de lo que podrá llegar a ser el cielo. Es algo de una dimensión que no podremos alcanzar a comprender. Ni nosotros hoy podemos alcanzar a comprender. Extasiaros en el mejor momento, en el momento más maravilloso que hayáis vivido en vuestra vida, ¿vale? Haced ese ejercicio. Buscad ese momento que define que os habéis sentido las personas más felices del universo. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando hayáis llegado a ese instante, no tendréis la más remota idea de la inmensidad de la felicidad que será estar eternamente con Jesús. Esa es la base. Bien, hermanos, pues no sé si el protocolo ahora es repartir... ¿sí?